6 de la tarde en Ciudad de México y las 7 de la noche en Nueva York. A esta hora comenzamos Directo a América, el programa para contarles lo más relevante que ha pasado hoy en el mundo. Y para comenzar semana los acompañamos María Clara Calle y Juan Pupiales. Juan, bienvenido, buenas noches. Gracias María Clara, buenas noches a ustedes también, a quienes nos acompañan cuando son las 9 de la noche en Buenos Aires y Montevideo. Estaremos en vivo durante las siguientes 2 horas y empezamos ya con los hechos más destacados del momento. La idea es tener un cese al fuego en Gaza para el próximo lunes 4 de marzo, al menos así lo espera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que están cerca de cerrar la negociación en la que han trabajado durante semanas. Nada debe estar descartado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el envío de tropas occidentales a Ucrania está sobre la mesa. Fue una de las conclusiones del mandatario, luego de liderar una conferencia internacional sobre este conflicto con más de 20 líderes mundiales. Tenemos informe desde París. El Parlamento de Hungría respaldó la inclusión de Suecia en la OTAN y pone fin a un bloqueo de más de 18 meses para incluir al país nórdico en la organización. Sería la segunda ampliación desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Juan y audiencia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los medios de comunicación que publicaron artículos que hablan de supuestos aportes de narcotraficantes a 2 de sus campañas presidenciales. Las investigaciones de ProPublica y New York Times llegan en un año en el que México va a elecciones presidenciales. Tienen fuentes de la DEA, que a su vez tendrían testimonios de narcos. AMLO ha reaccionado de manera natural a lo que califica una campaña en su contra o violentó la ley el presidente al publicar información privada, como el número telefónico de una de las periodistas. Esto lo discutiremos en minutos en el debate. Hay mucha polémica en torno a esas declaraciones del presidente mexicano. De otra parte, en economía, hablamos de Amazon porque la compañía ingresó a la exclusiva lista de las 30 empresas que componen el índice bursátil Dow Jones. ¿A qué se debe este cambio? ¿Quién sale de la lista? ¿Y cuál es el panorama ahora para los mercados en la bolsa de Nueva York? Lo revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Nosotros nos vemos más adelante. Los dejo con María Clara Calle. Comenzamos. Ustedes también hacen parte de este programa. Leemos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #DirectoAmericaF24. Iniciemos con la actualidad de la guerra en la Franja de Gaza. Hace pocos minutos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que pactarían un cese al fuego para el próximo lunes. Desde finales de enero, Estados Unidos, Qatar y Egipto están mediando para que Israel y Hamás pacten una tregua a cambio de liberar a los secuestrados que tiene el grupo yihadista. Aunque hubo un borrador en febrero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo rechazó. Aún así, Biden se mantiene positivo. Esto fue lo que dijo desde Nueva York. Bueno, espero que para el final del fin de semana, mi asesor de Seguridad Nacional me dice que estamos cerca, pero aún no hemos terminado. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto el fuego. Pero los combates no son solo en Gaza. De hecho, están aumentando en la frontera entre Israel y Líbano. Israel afirma que mató con un bombardeo a 2 comandantes de Hezbollah en el sur libanés. El grupo respondió lanzando 60 misiles contra objetivos israelíes en la disputada zona de los Altos del Golán. Estos enfrentamientos se reavivaron desde el pasado 7 de octubre, cuando Israel reaccionó a los ataques de Hamás, y han sido los más intensos en la frontera desde la guerra de 2006. Veamos más en el siguiente informe. Una fuerte respuesta de Hezbollah en el Líbano. Alrededor de 60 cohetes fueron lanzados contra Israel, atacando una base militar en los disputados Altos del Golán. En estas imágenes podemos ver un dron israelí sobrevolando la zona, señal de una tensión renovada en este frente. Hezbollah, apoyado por Irán, lamenta varias muertes en sus filas y promete venganza. La agresión del enemigo israelí contra el Valle de la Bekaa o en otras regiones no quedará sin respuesta, y la resistencia elegirá las respuestas más apropiadas. Esto no es comunicación para los medios, es un compromiso del líder de la resistencia y de estos combatientes, los muyahidines.
En estas otras imágenes, aviones de combate israelíes sobrevolando el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, a 80 kilómetros de la frontera con Israel. El gabinete de guerra afirma que habría atacado posiciones de Hezbollah, algo inaudito en ese perímetro desde el inicio de la guerra en Gaza. Según fuentes locales, los objetivos son hangares de almacenamientos de alimentos gestionados por la milicia. En terreno, los residentes acusan a las fuerzas israelíes. Escuchamos el ruido muy fuerte de los aviones de combate a baja altura y entonces oímos los golpes. Por supuesto, los aldeanos fueron a ver los daños. Y 10 minutos después hubo una segunda oleada. En casi 5 meses, más de 200 personas han muerto en el lado libanés. Además, los combates han llevado al exilio a más de 100.000 personas y se espera que las cifras aumenten. En cuanto a la guerra en Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron abogó por hacer todo lo que sea necesario para asegurarse de que Rusia no gane. El mandatario congregó a más de 20 líderes mundiales en París para una conferencia en la que incluso se barajó el envío de tropas occidentales. Desde la capital de Francia, nuestra periodista Natalia Ruiz nos dio el contexto de lo que dijo el presidente Macron. Pues esto fue una de las preguntas que se le hizo al presidente Macron al término de la conferencia de prensa, de si se seguía descartando el envío de tropas terrestres a Ucrania. Él dijo que por ahora no hay nada descartado, sobre todo cuando se hablaba, por ejemplo, de ¿qué se puede hacer de manera diferente? Los 27 dijeron que había diferentes cosas que hacer en términos de ciberseguridad, pero también de proteger a algunos países que están siendo amenazados por Rusia, como por ejemplo Moldavia, y también cuando se hablaba de reforzar la seguridad en la frontera entre Belarus y Ucrania. Allí él dijo sin necesidad de enviar tropas, pero esto él explicó después, en medio de todas estas acciones hay posibilidad en realidad de que esto requiera del envío de tropas, nada está excluido. Dentro de esta reunión también se habló en una parte muy importante, era qué más se puede hacer para que Ucrania pueda tener una visibilidad de lo que pueda pasar a largo plazo, y para esto tiene que ver toda una parte muy importante sobre la financiación, los fondos. Lo que se ha pedido es que haya más países que firmen acuerdos bilaterales de seguridad, como ya lo hizo Francia, como ya lo hizo Alemania e incluso Italia. También hubo una propuesta por parte de la presidenta de Estonia de una emisión de deuda común. Esto todavía está por discutirse, pero quizás uno de los puntos más importantes tiene que ver con la economía de guerra y sobre todo el poder proveer de municiones suficientes. Ese ha sido el gran problema que se está viviendo en el frente de guerra, y es la escasez de municiones. Hoy Volodymyr Zelensky dijo desde Kiev: no hemos recibido sino el 30% de las municiones que nos prometió la Unión Europea, así que para esto van a buscar, a identificar países terceros que puedan contribuir en este esfuerzo. Y también otro de los puntos importantes, además de poder suministrar de un sistema de defensa solar, es sobre todo poder proveer de misiles y de bombas de mediano y largo alcance. Para esto va a haber toda una coalición que va a crearse para trabajar en este tema. En todo caso, Emmanuel Macron dijo que unánimemente ellos entendían que lo que está sucediendo en este momento con esta posición que se ha vuelto mucho más radical por parte de Rusia, es que la seguridad colectiva está en vilo. De París pasamos a Hungría. El Parlamento de allí levantó finalmente el veto a Suecia para que forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El país nórdico sería el miembro número 32 de la alianza, luego de 200 años de ser neutral. Y así continúan los pasos de su vecina Finlandia, que firmó la adhesión el año pasado. Alba Santana tiene los detalles. 188 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Es un hecho, Suecia pasará a formar parte de la OTAN tras sortear su último obstáculo, el veto de Hungría, que ratificó su decisión este lunes en la Asamblea Nacional. La decisión de Hungría pone fin a un año de retrasos en la adhesión de Suecia, que junto a Finlandia pidió unirse a la Alianza Atlántica después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Finlandia lo consiguió rápidamente, pero Suecia tuvo que enfrentar el veto de Turquía y Hungría, que finalmente cedieron.
La membresía de la OTAN significa que ahora volvemos a casa con un gran número de democracia para cooperar por la paz y por la libertad. Una decisión que pone fin a 200 años de neutralidad, que redefine las fronteras de la OTAN una vez más y que muchos suecos han recibido con alivio. Nos acerca más a nuestros vecinos europeos. La mayoría de ellos forman parte de la OTAN. Pero que es una mala noticia para otros, especialmente para Rusia, que ha advertido que la ampliación de la OTAN en torno a sus fronteras supone una línea roja. Esperamos que el Ministerio de Exteriores de Rusia salga enojado, pero estamos acostumbrados a eso. Y están ocupados militarmente en Ucrania. Lo que sí podría ser son ataques híbridos a través de piratería informática. Ahora se espera que el presidente del Parlamento y el mandatario de Hungría firmen la ratificación en los próximos días y que las formalidades por parte de la OTAN concluyan rápidamente para que Suecia pase a ser un miembro oficialmente. El crítico ruso Alexei Navalny habría muerto cuando estaba en la fase final para ser intercambiado por otros prisioneros. O al menos así lo aseguró una de sus colaboradoras más cercanas. Según María Petchik, Rusia estaba a punto de terminar las negociaciones para liberar a Navalny y a otros 2 ciudadanos estadounidenses. A cambio, Alemania soltaría a un ruso que tiene encarcelado. La aliada de Navalny acusa al Kremlin de dar la orden para matarlo, supuestamente porque no toleraba que lo liberasen, algo que el gobierno ha rechazado. Vamos ahora a revisar el desarrollo de las protestas de agricultores en Europa. Mientras los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para discutir las medidas de la Comisión Europea con las que modificaría y simplificaría la política agrícola común, la capital belga estuvo paralizada por cientos de agricultores. Ellos expresaron su frustración por las regulaciones en materia de agricultura. La ira también llegó a España, donde miles de agricultores volvieron a tomarse las calles en Madrid. El informe es de Gabriel Colchen. Bruselas se encuentra otra vez en el centro del descontento de los agricultores. Mientras se reunían los ministros de Agricultura de los 27, la capital belga estaba bloqueada por cerca de 1000 tractores. La policía usó cañones de agua para apagar los incendios en las calles y hubo confrontaciones entre fuerzas del orden y manifestantes. Hoy estamos aquí de nuevo en Bruselas como agricultores porque la Unión Europea no escucha nuestras demandas. Nuestras demandas son ingresos justos. No vivimos de nuestro trabajo, producimos los alimentos y no nos ganamos la vida. ¿Por qué? Por los acuerdos de libre comercio, por la desregulación, porque los precios están por debajo de los costos de producción. Los agricultores rechazan lo que dicen es una competencia desleal con los productos que provienen de fuera de la UE, las reglas medioambientales y las normas burocráticas. También piden el fin de las negociaciones con el Mercosur. En España, las calles de la capital se llenaron de miles de agricultores. Los manifestantes, llamados a reunirse por 3 de los principales sindicatos, acudieron desde varias ciudades del país. Sostuvieron pancartas con mensajes como «Nuestro fin será vuestra hambre» o «Necesitamos seguros agrarios que cubran los costos de producción». A mí un kilo de tomate me cuesta 60 céntimos criarle. Cuando le traen de Marruecos por 10 céntimos, un tío de Marruecos cobra 3 euros y aquí me cuesta un tío 80 euros un día. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Es inviable. Claro, luego el consumidor va a comprar, tú pides un kilo de tomate, 1,50, no, tomate de Marruecos a 99, que lo puedes ver aquí en cualquier frutería de Madrid. Los agricultores españoles protestan desde hace un mes y aún no han recibido una respuesta satisfactoria por parte de su gobierno o de la Unión Europea. Una orden para guardar silencio. Eso fue lo que pidieron los fiscales del distrito de Manhattan para el expresidente Donald Trump en uno de los 4 juicios penales que enfrenta. La solicitud le impediría hacer comentarios públicos sobre testigos y jurados del caso de Nueva York, en el que lo acusan de 36 cargos por falsificar registros comerciales y sobornar a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara. El requerimiento llegó luego de que Trump tildara al fiscal Alvin Bragg de animal y psicópata degenerado. El juez decidirá si ordenarle silencio o no a Trump.
En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de filtrar el número telefónico de Natalie Kittruff, periodista del New York Times. El mandatario hizo público el cuestionario que le mandó la reportera para que respondiera sobre los señalamientos de que presuntamente habría nexos entre su campaña presidencial de 2018 y 2 carteles de droga. Además, AMLO criticó a YouTube por eliminar el video de su conferencia de prensa en la que reveló toda la información de Kittruff. Escuchemos lo que dijo. La periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público. Periodismo es una actividad pública, como la política. Y todos tenemos que actuar con transparencia. Los reyes de España fueron a Valencia para visitar el lugar donde un incendio dejó 10 personas muertas. Felipe y Leticia se reunieron con familiares de las víctimas en el barrio de Campanar. También saludaron a los cuerpos de emergencia y les agradecieron personalmente el trabajo que han hecho en los últimos 4 días, desde que las llamas se propagaron con muchísima velocidad y quemaron 2 edificios completos. Y llegó el momento de ampliar toda la actualidad económica aquí en Directo América. Hoy estamos con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen inicio de semana para usted. Buen inicio de semana, con una semana muy tecnológica en economía, hay que decirlo. Muy tecnológica y un mejor inicio de semana para Amazon, que está entrando a uno de los índices bursátiles más antiguos de Estados Unidos. Se trata del promedio industrial del Dow Jones, al que oficialmente ingresó Amazon este lunes antes del campanazo del inicio de Wall Street. Y vamos a responder a varias preguntas, empezando por qué es el Dow Jones y por qué es importante el ingreso de Amazon a este indicador. Pues en concreto, el Dow es una medida de 30 acciones de empresas establecidas y muy conocidas, que a veces incluso se les conoce como las blue chips, y se les considera que están del lado más estable de Wall Street para que los inversores sepan dónde confiar su dinero en acciones. El índice Dow comenzó en 1896 mientras ocurría una transformación de la economía estadounidense, y aunque desde este año ha tenido varios cambios, ya estos no son tan comunes en el tiempo presente. En la lista de 30 de estas firmas, por ejemplo, que vemos en pantalla, está como Microsoft y Apple a la cabeza, pero también está Walmart, Johnson & Johnson, Nike o Coca-Cola, y que pues muestran cómo pues funciona este indicador en Estados Unidos. Usted nos mostraba entonces 30 firmas que hacen parte de Dow Jones. ¿Significa esto que al entrar Amazon va a salir una? Así es, sale una y se trata de Walgreens, esta que es la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos y que tenía el puesto 30, pero sale no solo por su rendimiento y por tener la cotización más baja de todo el indicador, sino que también un cambio en las acciones de Walmart que hizo que el minorista pues la dividiera las acciones de 3 por 1, y esto reducirá también el peso de la empresa en todo el índice en conjunto, y pues con la entrada de Amazon espera que pues se equilibre también como toda la agrupación. Con este cambio que hace Walmart y con la entrada de Amazon esperan pues poder estabilizarse. Y con todos estos cambios del Dow Jones, ¿significa también, Juan Pablo, que la economía de Estados Unidos está cambiando? En efecto, así es, o al menos así, por ejemplo, lo consideran varios analistas estadounidenses. Por ejemplo, Amazon ocupará el puesto 17 en la lista de las 30 empresas, Walmart bajará del 17 al puesto 26 y Uber sustituirá a JetBlue Airways, pues en parte por el bajo precio de las acciones de JetBlue. Hay que decirlo también que esta pues es otra de las noticias junto a Amazon. La mayoría de estos cambios tienen respuesta por el boom tecnológico de los últimos años, con empresas como Nvidia, Meta o Microsoft reportando ganancias récord y mostrando un futuro prometedor para su industria con la amplia inversión en inteligencia artificial. Y pues de hecho, de los llamados 7 magníficos de Wall Street, por lo menos 6 son 100% tecnológicas. Vemos los logos en pantalla, lo que muestra la fuerza de estas empresas, al menos en estos tiempos en la Bolsa de Nueva York. Y a propósito de este boom de la inteligencia artificial, Juan Pablo, los fabricantes de teléfonos móviles también se quieren sumar a esta tecnología. ¿Qué está pasando? Pues es una propuesta de varios fabricantes que mostraron en el Congreso Global de Teléfonos Móviles en Madrid, España, diciendo que ahora empresas como Honor o Deutsche Telekom buscarán que estos aparatos se basen casi su 100% en inteligencia artificial y no en aplicaciones, algo que espera que llegue dentro de unos pocos años, dentro de unos 5 o 10 años, por ejemplo, decirle al aparato prenda
págame la luz, mueva el carro, resérveme tal o tal vuelo, y lo vamos a escuchar en un ejemplo que tenemos. De realizar tareas por ti, y es mucho más fácil y eficiente que lo que estás haciendo hoy. Es más natural porque se basa en comandos de voz y de hecho obtiene toda la información que estás buscando. Recomiéndame un regalo de mi abuela, que ahora ama el tenis y entiende que a mi abuela le encanta el tenis, así que me da diferentes opciones como una máquina de pelotas o una raqueta, o tiene zapatos aquí abajo. Bueno, unos cambios bastante interesantes que estaremos a la espera de conocerlos. Pero sigamos hablando de inteligencia artificial porque Microsoft tiene planes con esta tecnología en Europa. Evidentemente, y es que el presidente de esta empresa, Brad Smith, ya lleva 2 semanas en el viejo continente y se ha comprometido a invertir 5.000 millones de euros en una infraestructura para inteligencia artificial que ayude a sostener la poderosa economía que, según él, viene con esta tecnología. Y de esos 5.000 millones de euros para toda Europa, hay que decir que 2.000 se destinarán para España en toda esta infraestructura. María Clara. ¿Y cuáles son los indicadores con los que comenzamos la semana? Empezamos entonces el mercado estadounidense, que inició semana con números rojos. Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en el país subieron menos de lo esperado en enero, pero la demanda de nuevas construcciones sigue respaldada por esa escasez de viviendas usadas que todavía no se va. Pasamos a América Latina porque este pesimismo salpicó a la región, y con el cierre de las bolsas en la región también se vivió mixto, con Argentina perdiendo más del 2% y Brasil con tímidas ganancias. En cuanto a México, el mercado de ese país acumula 4 retrocesos en las últimas 5 sesiones y suma una pérdida acumulada del 2,5%. Este número es negativo, menos 2,5%. ¿Y qué cifra tenemos para hoy? Tiene que ver con los 20.000 toneladas de harina por mes que necesita Cuba para la producción de pan subvencionado. El fin de semana, medios oficialistas de la isla citaron a diferentes autoridades como el Ministerio de la Industria Alimentaria para advertir que no hay suficiente cantidad de producto para garantizar la entrega de este pan de la canasta familiar normada o subsidiada hasta finales de marzo. Dicen, por ejemplo, que la situación se debe a dificultades con la llegada de barcos, de lo que culpan al embargo económico de Estados Unidos. Juan Pablo, gracias por las noticias económicas. Y ahora en una hora estaremos con más información. Y mientras Juan Pablo regresa, nosotros vamos con el debate.